torneo local, que tengo entendido que viene igual de una no buena actuación con algunos de los tampoco habituales titulares jugando en el equipo ante Nacional con una igualdad, y que viene también con algunas bajas para el partido del miércoles, que seguramente también pueden ser bajas para el del otro miércoles aquí en la ciudad de La Plata, cuando el equipo guaraní visite por el partido de vuelta a Estudiantes de La Plata. Pero para ponernos en autos de toda la realidad de Cerro Porteño de Paraguay, el equipo de Diego Martínez, lo tenemos en comunicación al periodista Federico Villalba, que nos va a poner al tanto, decía, de toda la actualidad de Cerro Porteño. Federico, Beto Rudoni te saluda aquí en Radio Keops, en la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El saludo para todos ustedes y aquí a las órdenes desde Asunción, Paraguay, para hablar sobre Cerro Porteño, el siguiente rival de Estudiantes de La Plata. Bueno, contanos, Federico, ¿qué es lo que se puede percibir en cuanto a los entrenamientos del equipo de Diego Martínez? Primero, pasándole lista a la cuestión médica. Sin Gastón Jiménez, con una ruptura fibrilar, salió hace un par de horas el parte médico, si mal no estuvimos Sí, viendo. así es. Sin Velázquez, también el hombre que pasara por Newell's Old Boys de Rosario, que es un puntal seguramente en la defensa, y sin Piris Damota, que está suspendido por acumulación de amonestaciones. ¿Me estoy olvidando de alguno de los que no va a poder estar? Esos son los nombres más resaltantes, los que no estarán presentes en el partido contra Estudiantes, y más en el caso de Gastón Jiménez y de Robert Piris Damota, porque fueron los titulares en la mayoría de los partidos en mitad de cancha. Se habla de la presencia de Fabricio Peralta y Wilder Viera para reemplazar a estos dos futbolistas que mencioné. Tampoco me parece habría que descartar a Jorge Morel. Creo que ustedes lo conocen también, Sí, tuvo su claro. paso por Estudiantes, justamente, también por Lanús en el fútbol argentino. Él fue titular en el primer partido, se lesionó, retornó, ya está a disposición, pero no sé cuál es su situación física y cuál es la opinión del entrenador como para ponerlo directamente en un partido como este. Me parece que sí, las ausencias más notorias se darán en mitad de cancha y en la zona defensiva en el caso de Velázquez, teniendo en cuenta que él fue el capitán desde el comienzo del torneo, es una de las figuras, apareció primeramente como lateral derecho, luego lo corrieron a zaguero central y está respondiendo bastante bien. Velázquez inclusive hoy tenido en cuenta por Gustavo Alfaro para la selección paraguaya y también una pieza importante tiempo atrás en Newell's Old Boys de Rosario. Habrá que ver cuál es el equipo, no hay una confirmación y más aún porque, como decían ustedes, contra Nacional, esto fue el día viernes, Cerro Porteño empató ese partido y puso a varios que no venían jugando. El arquero titular es Alexis Martín Arias, de paso por Gimnasia Sí, Esgrima de La claro. Plata. Que le Él quitó el llegó el año puesto al pasado a Gatito Cerro Fernández, Porteño. ¿no? Sí, exactamente, Gatito, arquero titular de selección paraguaya, pero Claro. hoy suplente en Cerro Porteño. Inclusive Alexis Martín había llegado para ser suplente de Jan Fernández, arquero brasileño, quien ya no fue tenido en cuenta para este año. Realmente lo de eh, Alexis Martín es para destacar porque primero fue suplente de Jan Fernández, luego de Gatito Fernández y hoy en día es un titular indiscutido. Hoy hasta me parece uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo. Después, en defensa, me parece va a jugar Fabricio Domínguez por el costado derecho, uruguayo, llegó como una incorporación para este semestre. Al no estar Velázquez disponible, me parece la primera opción es Lucas Quintana, un jugador sub-20, quien se ganó el puesto, hoy está al servicio de la selección paraguaya, que jugó un amistoso a estas horas contra Brasil. Habrá que ver cómo termina ese partido, pero me parece es el defensor 1, ya que no está Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros por izquierda. Después habrá que ver cómo se arma el medio. No jugaron días atrás ni Juan Manuel Iturbe ni Cecilio Domínguez como titulares. Habrá que ver. Yo creo que Iturbe sí va a arrancar el partido. De hecho, es una de las piezas ofensivas más importantes que tiene Cerro. Lo de Cecilio no sé, porque hoy me Bastante parece no está resistido, en un ¿no? buen nivel. Sí, 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 muy resistido, muy criticado por sus últimas actuaciones, realmente no está pesando futbolísticamente. Me parece que hoy no reúne los méritos para ser titular en Cerro Porteño. En otros tiempos hablaríamos probablemente de Iturbe y Cecilio por los costados, pero hoy me da la sensación que no está en los planes del entrenador. Después, como les decía, Fabricio Peralta, Wilder Viera en el medio, habrá que ver si Pachi Carrizo tiene un lugar en el equipo titular y más adelantado Sergio Araujo y Jonathan Torres son los iniciales de Cerro Porteño,
Torres, recordemos, fue expulsado en la quinta fecha de la Copa Libertadores contra Sporting Cristal, no jugó contra Bolívar y está habilitado de vuelta para este partido. En conclusión, son 3 las bajas de Cerro Porteño, como bien lo decían ustedes, Gastón Jiménez, Gustavo Velázquez por lesión, aunque el parte médico no habla de un tiempo estimativo de recuperación, pero uno entiende que no van a llegar por lo menos para el miércoles. Sí, Después habrá que ver cuál es la situación de Fabricio Domínguez. Me olvidaba de él porque se retiró con un terminó con un golpe. golpe, ¿no? Sí. Sí, sí, tras el partido contra Nacional. Yo creo que mínimamente está en duda, pero repito, no sabemos cuál es su situación hoy en día. Y la ausencia de Robert Pérez Mota, quien llegó a 3 amarillas contra Bolívar en la última fecha y por ese motivo no podrá jugar este partido de ida contra Estudiantes. Me parece que por ahí pasa el equipo. No creo que cambie mucho, no creo que haya muchas novedades. Cité creo que 13, 14 nombres, creo que de ahí no sale el equipo que va a poner Cerro el miércoles contra Estudiantes. A Morel por ahora preferís no ponerlo por este tiempo de inactividad. Tuvo un desgarro que se extendió bastante más de los 21 días que habitualmente, viste, Sí, que decimos cuando un jugador se desgarra que tarda en recuperarse. Tardó bastante más de la cuenta y jugó el otro día poquitos minutos. ¿Vos pensás que por eso no va a estar del minuto inicial? sí, creo que, a ver, Diego Martínez, yo entiendo que ya tiene una decisión en este momento, pero me parece inicialmente que no está para jugar por ese motivo, pero por el otro lado, vale destacar que Morel en su momento con Diego Martínez jugó de central y jugó de volante. Y también analizó la situación de Lucas Quintana. Es un juvenil, hoy está en la selección paraguaya sub-20, pero se ha ido ganando minutos. Recuerdo, por ejemplo, el partido Cerro Porteño Palmeiras, una muy mala actuación de Cerro en líneas generales, pierde aquí en Asunción. Quintana fue uno de los destacados de aquel partido y así se fue ganando su lugar. Es más, él pierde el puesto en Cerro Porteño no por bajo rendimiento, sino porque a partir de la llegada de Fabricio Domínguez, el técnico encontró un lateral, entonces eso hizo que lo corra a Velázquez como zaguero central. Aparte de esto, cito esto que ya mencionaba, que está hasta hoy, hasta estas horas al servicio de la selección paraguaya sub-20, pero me parece, es una opinión mía, me parece Quintana tiene un puntito más con respecto a Jorge Morel, buscando ser el titular para el día miércoles. Te pregunto por el técnico Diego Martínez. ¿Volvió a ganar fuerza ahora después de algún momento donde estuvo, no digo caminando por la cuerda floja, pero cuestionado con este arranque de este segundo semestre, con esta campaña? Y por el esquema, no lo modifica, siempre es un 4-2-3-1, el esquema en esto de ponerle numeritos que tanto nos gusta a los periodistas al parado de un equipo. Sí, en cuanto a Martínez, yo creo que sí, hoy es otro Diego Martínez. De hecho, yo pensé que no completaba el primer semestre producto de los malos resultados que obtuvo. eh, y después algunas cuestiones en conferencia que me parece iban o eran contradictorias a lo que uno veía en cancha. Es como que siempre quería justificar lo que pasaba. En un momento dado hasta habló de una campaña relativamente buena en el torneo local, cuando Cerro Porteño termina segundo, ¿cierto? El apertura, pero en un momento dado estuvo cuarto y él decía que lo ideal para un club como Cerro es terminar del primer al cuarto lugar, y en realidad para el Cerro Porteño lo único ideal a nivel local es ser campeón siempre. Evidentemente que no siempre se va a poder, pero Cerro apunta a eso y más aún con el equipo que armó. En Copa Libertadores se consiguió la clasificación, pero aquí lo que molestó mucho a los hinchas de Cerro es que él sacaba pecho de llegar a fase de grupos primeramente, elimina a 2 equipos, con todo respeto, menores a Cerro Porteño en cuanto a historia, en cuanto a copas internacionales. Entonces, es como que Cerro sí tenía la obligación de pasar como mínimo a la fase de grupos. Y después, en cuanto al esquema, fue variando, pero generalmente empieza con una línea de 4, los volantes, así como decían, en muchas ocasiones hasta jugó con una especie de 4-4-1-1. Por ejemplo, hoy Araujo es un jugador más retrasado. Aquí llegó, teníamos pocas referencias de él, inclusive en un momento dado cometió un acto de indisciplina, estuvo mucho tiempo fuera. Después le volvió a dar la confianza al entrenador. Fue bastante extraño porque en ese momento decíamos todos que él ya estaba fuera de Cerro definitivamente, y respondió a esto. Hoy me parece es el titular. Él juega como una especie de media punta y en algunos casos Cerro hasta arranca con tres jugadores por detrás del único 9. O sea, fue cambiando de esquema. Sí, esa es
Eso es lo que va presentando constantemente Diego Martínez, por supuesto, de acuerdo a cada partido y a veces de acuerdo a las circunstancias de cada partido. Bueno, y además tiene banco, porque lo veíamos a Ignacio Aliceda en el partido con Olimpia de Paraguay en el Clásico, también lo tiene Carrizo por ahí. ¿Alan Soñora está bien considerado o está relegado en este grupo de jugadores? El caso de Soñora es bastante particular porque en un principio se dijo que él no iba a ser tenido en cuenta y de vuelta apareció el fin de semana como una de las alternativas contra Nacional. Él sigue inscrito en la lista de Copa, pero no, realmente hasta aquí mostró una muy mala imagen. Inclusive a mí me llamó la atención porque Soñora fue una de las últimas incorporaciones que hizo Cerro, no realizó la pretemporada, él había llegado faltando días para el comienzo del torneo y siempre fue una opción uno para el entrenador, pero realmente no marcó diferencias, algún que otro pase bueno, pero muy lento para nuestro fútbol, que exige un mayor despliegue. Muchos, a ver, estaban hasta festejando su salida, por decir de alguna manera, y finalmente, por lo menos por ahora, se queda, pero no creo que entre en una consideración, en una primera línea por lo menos, y menos para un partido como este. Estamos hablando con nuestro colega de Paraguay, Federico Villalba, que nos está contando la actualidad del Cerro Porteño, el rival de Estudiantes de La Plata. La última, Federico, y agradeciéndote la deferencia y estos minutitos que has tenido para Radio Keops en La Plata, para AM 1520, la voz regional también, informándonos del equipo de Diego Martínez. Debemos imaginar un estadio completo mañana de simpatizantes locales, ¿no? Obviamente. Yo creo que sí, y si no está lleno, por lo menos en un 80-90%. Hay mucha expectativa porque Cerro Porteño busca, hace años tiene el gran anhelo de ganar un título internacional, de llegar a una final por lo menos. Se sabe que esto es cada vez más complicado por el sistema de competencia, por la jerarquía que han demostrado los equipos brasileños en los últimos años. Cerro Porteño no la está pasando bien ni siquiera a nivel local. 2021 fue la última vez que ganó un título. Es un momento complicado porque es uno de los equipos grandes aquí del fútbol paraguayo y es demasiado tiempo sin títulos para Cerro. Y del otro lado, esto se acompaña con un buen comienzo en el torneo local. Es decir, hoy es el puntero, dejó una buena imagen en especial en los últimos dos partidos previos al de Nacional, porque gana sobre la hora contra 2 de Mayo y gana un clásico. Simplemente para que tengan el dato, Cerro no ganaba un clásico desde el 2021, pasaron 13 partidos entre torneo local y Copa Libertadores sin que Cerro le gane a Olimpia. Entonces, a partir de ahí es como que el hincha mira a su equipo de otra manera, pero estos fantasmas volvieron a aparecer el viernes, porque Cerro, siendo puntero, tenía que defender esa condición, sigue siendo puntero, es cierto, pero no pudo cumplir contra Nacional. Entonces, ahora con la cuestión de la Copa, con estos dos partidos de seguido que se vienen, me parece esta semana o estas semanas marcarán una cierta tendencia con respecto a lo que se viene para el semestre. Federico, ha sido un gran gusto contactarnos con vos, que nos hayas informado sobre Cerro Porteño, el equipo de Paraguay, y obviamente quedamos a disposición para lo que pudieran necesitar desde aquí de La Plata con toda la información de Estudiantes de La Plata para este partido del miércoles y obviamente a las órdenes para el partido de la próxima semana que van a jugar aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ha sido un gusto y infinitas gracias por toda esta información, Federico Villalba. Muchas gracias, un saludo para todos.